nos vamos a tomar un tren a Oxford en un momento muy particular de Oxford. Justo acaba de terminar la Primera Guerra Mundial, están negociaciones de paz y están pasando cosas muy extrañas y muy sorprendentes en un pequeño pueblo académico, Oxford, donde hay una universidad. Mi primer viaje en tren. Y no solo la primera vez que vas a Oxford. Hay libros que te cambian la manera de leer y este es uno de ellos. Se llama Lucero del Alba y está escrito por un colectivo de autores italianos que firman Wu Ming. Y cuenta una historia que te cambiará la manera de leer, no tengo duda. A mí me la cambió, a los que lo han leído del equipo del Fondo de Cultura les ha cambiado la manera de leer. Cuenta una historia muy sencilla. La Guerra Mundial ha terminado, la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras, el horror, el asesinato masivo, las carnicerías, la destrucción de una generación de jóvenes entera en la guerra de trincheras, los gases, el horror. Todo en nombre de nada, una guerra imperial absurda. Y entonces, de repente, en esos momentos, se reúnen por azares de la vida y el destino en Oxford un grupo en el que destacan 4 personajes. Todos ellos vienen de la guerra. Todos ellos vienen de experiencias bélicas. Robert Graves, que viene cargando con la muerte de su hermano, cargado de experiencias que tiene que contar y no ha encontrado cómo contarlas. C.S. Lewis, del que hablaremos y explicaremos por qué escribirá lo que escribirá. Tolkien, el futuramente famoso Tolkien, que no es famoso en esos momentos y nadie entenderá lo que va a escribir si no es a partir de la experiencia de la reflexión del grupo de los 4 en Oxford. Y el cuarto es T.A. Lawrence. Lawrence, T.E. Lawrence, mejor conocido como Lawrence de Arabia, que viene de las negociaciones de paz, donde está percibiendo que hay una traición a los árabes que combatieron contra los turcos del lado de los ingleses en el desierto. Hay una traición por parte de la Secretaría de Estado, el Foreign Office, que está dejando botados a los árabes. Y siente que a él lo utilizaron. Y trae un rollo particular del que hablaremos dentro de este programa. ¿Qué ocurre? Bueno, tienes a estos 4 personajes y a otra docena de personajes, entre ellos algunos personajes femeninos fascinantes que no tendrían este tipo de carreras literarias, pero que estarían en la promoción del socialismo utópico, del feminismo, el voto, etc. Reunidos en este pueblito universitario y académico en Oxford. Bien, esta es la historia que les vamos a contar de los 4, por no decir los muchos, de Oxford. ¡Tatán! 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 ¿Con quién arrancamos? Yo creo que arrancamos, pues tú, ¿con quién? Pues vamos a arrancar con C.S. Lewis. Él nace en 1898 en Oxford, Inglaterra, y muy importante porque va a ser muy similar a la vida de Tolkien. Pierde a su madre desde que es muy niño. Te detengo un segundo. Piensen entonces que empieza la reunión de Oxford, este cuate tiene 22 años. Sí. ¿Me equivoco? Y no es famoso, todavía no. Aún no. Muy importante mencionar que él abandona la fe cristiana y se convierte completamente en ateo y aprovecha para estudiar la mitología y el ocultismo, que esto se verá representado en sus próximas obras. Le fascinaban todos los animales y admiraba a una autora que se llama Beatrix Potter. Ella era escritora, era ilustradora, crea con su hermano un mundo que se llama Boxen, que es un mundo ficticio en donde los animales hablan, muy importante porque eso también va a ser antecedente para su obra. Estudia entonces en la Universidad de Oxford. Estando ahí siendo estudiante, es llamado a las filas de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, bueno, pues de esta se salva porque sale herido, de lo que pues le licencian para abandonar las filas.
regresa a Inglaterra y ahí es a donde conoce a Tolkien. Con él y con otros compañeros van a crear el Club de los Inklings. Esto es muy importante porque ahí empiezan ellos a hablar sobre filosofía y sobre todos estos primeros escritos. Bueno, pues ahí está esta amistad que va creciendo y de hecho es quien le apoya a Tolkien para crear este mundo, el de la Tierra Media. Obras muy importantes es la trilogía cósmica, pero mucho más importante es esta obra que todos conocemos, ya sea primero por las películas o por las obras, que es Las Crónicas de Narnia. Una de sus obras más importantes son estos 7 libros que forman las Crónicas de Narnia. Estos libros han sido muy importantes, forman parte del clásico de la literatura juvenil, han tenido una venta de más de 100 millones de ejemplares traducida a varios idiomas. Por supuesto, esta obra, cuando ya ustedes las vean conociendo o vean la película, se van a dar cuenta que está basada en los mitos bíblicos y mitos irlandeses. En realidad tenía un conocimiento de todo este bagaje con el que logra aterrizar para hacer estas historias. 7 libros. 7 libros. Era un ladrón. Robaba de todos lados, de todo el mundo mitológico para hacer historias de aventuras fantásticas. Y se nota. Pero de una cultura sorprendente, enorme. Bien, pues Perdón, puedo evitarlo, es que No. yo sí soy fan de las Crónicas de Narnia. Yo quiero los libros, quiero los 7. Bueno, entre ellos se compone El León, la Bruja y el Armario, que se hizo película. El Príncipe Caspian, que también se hizo película. La Travesía del Viajero del Alba, también se hizo película. Pero lo que no se ha hecho película y que debemos de leerlo es La Silla de Plata, El Caballo y el Muchacho, El Sobrino Mago y La Última Batalla. Son estos textos pues, a los que ustedes se pueden acercar sin la necesidad de que vayan en un orden cronológico. Las editoriales son las que ya le pusieron ahí un orden. La realidad es que él solamente tuvo la intención de escribir El León, la Bruja y el Armario, pero después dijo, no, pues vamos a hacer la precuela y luego vamos a hacer la otra, hasta que surgieron estos 7 libros que hoy podemos disfrutarlos. A mí me encantaron las películas. Es cierto, las películas están muy bien, pero los libros son mejores. Hay un nivel de fantasía y de imaginación. Tiene 22 años, cuando llega destruido por la guerra y se empieza a crear este grupo de conocidos amigos. Ya hemos mencionado a Tolkien, ahora vamos a mencionar a los otros 2 y volveremos sobre Mencionamos Tolkien. a Lau. Andrés, ¿quién más estaba ahí? Estaba Robert Graves. Robert Graves es Robert von Ranke Graves, ese von Ranke que viene de su madre. Su abuelo fue Leopold von Ranke, el historiador, el creador del historicismo, pero le crea muchos problemas porque acuérdate que estaban en guerra con los alemanes. Entonces incluso lo llegan a acusar de espionaje porque como tenía este nombre von Ranke. Él fue un chico que tuvo muchos problemas pulmonares, tuvo una doble pulmonía y es importante porque 3 veces en su vida es prácticamente desahuciado. Cuando es niño, después cuando es herido en la guerra, en la batalla del Somme, un proyectil le perfora el pulmón y después la fiebre española. Ok, este personaje, que es uno de los que llegan a este grupo de Oxford, va a desatar una bibliografía interminable. Que en Lucero del Alba está sutilmente contado de una manera muy brillante, que es la homosexualidad de Graves. Graves se enamora de un compañero del coro donde él tocaba y llega a la universidad, pero viene la Primera Guerra Mundial y se incorpora a la guerra. De hecho, asciende rápidamente y llega a ser capitán del batallón de fusileros galeses. Y ahí, cuando es herido justamente en la batalla del Somme, una de las más grandes carnicerías de la Primera Guerra Mundial, conoce a otro poeta que es Siegfried Sassoon, con quien también tiene una relación amorosa y a quien salva, porque a él lo están acusando de que había desertado y lo que pasa es que tenía el trauma de guerra y se había ido a Londres enloquecido. Pero lo importante de este momento de Graves es que está escribiendo su autobiografía.
está escribiendo una autobiografía atroz, una autobiografía donde está metido todos los relatos de la Primera Guerra Mundial. Cuenta la carnicería, cuenta la parte que vivió, y eso es lo que está escribiendo en ese momento en Oxford, que está muy bien descrito en Lucero del Alba. Ok, pero Graves no era él, Graves, el que está en Oxford es un escritor en ciernes. Sí, todavía no Empezó, mitos. pero va a entrar en los mitos. En la diosa blanca, los mitos griegos, los mitos hebreos. Y luego Griegos, la novela histórica, Yo Claudio y su esposa Mesalina, Rey Jesús. Hércules y yo, el Bellocino. O sea, va a entrar en todo Graves. Y entre otras cosas va a escribir una biografía del tercer personaje de esta historia, que es Lawrence de Arabia, T.E. Lawrence. O sea, ya tenemos ahí, en este Oxford callejero, donde se reúnen a tomar cervezas y a discutir de todo y a repensar todo y a entender que la guerra es algo que no puede repetirse en esos términos. T.S. Lawrence es un joven militar, experto en arqueología, con conocimientos interesantes, que por razones extrañas es enviado a ser el enlace y el compañero de eso que se llamó la rebelión del desierto de los tribus árabes contra los turcos, que era clave para desestabilizar la situación en Siria, Mesopotamia, toda la zona de control y desde luego Arabia. Y lo mandan como enlace y se vuelve el héroe de las batallas. Su historia va a ser registrada y luego va a ser registrada por los documentales de la época fílmicos y va a ser registrada por los rumores y se va a hacer comedias musicales. Y en esos momentos es un héroe de guerra. Del imperio. El genial combatiente solitario que se viste de árabe, ¿sí? Y monta en camello y dinamita carreteras y puentes y vías férreas. todo un héroe. Pero está llegando a Oxford absolutamente decepcionado por el comportamiento del Imperio Británico, que siente, él intenta participar en las conversaciones de paz ayudando a los árabes y nada, no lo dejan. Y entonces está desesperado y está escribiendo su gran libro. En esos días se refugia en Oxford para escribirlo, que sería Los 7 pilares de la sabiduría, editado en otras colecciones como Rebelión en el desierto. Y lo están presionando para que lo escriba, porque él no quería. Y al mismo tiempo él quería contar la historia, pero al mismo tiempo real, seguía siendo militar en activo. Claro. Y entonces, bueno, al mismo tiempo, Lawrence de Arabia es homosexual. Y es un homosexual cautivo. No puede ser héroe del desierto y homosexual ¿A la vez? A la vez. ¿No? No te deja. Combatiente. No te deja. Claro. Y entonces tiene la tensión de una homosexualidad encubierta que se la lleva a Oxford. En los próximos años escribiría otro segundo libro, El Troquel, y moriría de un desafortunado accidente de motocicleta que algunos dicen que tuvo intervención los servicios secretos británicos, porque era un personaje altamente incómodo. Pero entonces tienes en Oxford, en esos años, aún no famosos, Lawrence muy famoso por razones no literarias, tienes en Oxford en esos momentos a 3 personajes cocinando sus grandes obras. El cuarto es Tolkien. Nace en Sudáfrica, 1892, como ven, pues son contemporáneos y sus padres de origen inglés. ¿Vos le saca la cuenta? 1892, 28 años cuando están Oxford en los 20. Así Bien, extremadamente jóvenes todos. Muy jóvenes. Él también tiene un hermano llamado Hilary. La vida bastante difícil en África. Tienen que regresar a Inglaterra. Y bueno, pues su padre muere, no se reúne ya con ellos en Inglaterra. Y teniendo 9 años, pues también su madre muere y quedan, bueno, pues a la educación de un sacerdote católico.
Así es como él comienza a tener estas bases del catolicismo que también se van a ver pues reflejadas en todo su pensamiento y en su obra. Participa en la Primera Guerra Mundial, él es llamado, y al igual que Luis, él tiene una enfermedad que se llama enfermedad de las trincheras, que no es más que una Estrés. invasión de piojos. Ah, Que son creí que era piojos. estrés. No, y también yo creo que con el Supongo. estrés se baja completamente todas las defensas. Eso también le licencia para que él regrese a la Universidad de Oxford. Son verdaderos ilustrados. Son Sí. lenguas no vivas. Son No. Pero ellos, todo el antiguas, grupo, claro, sí. porque déjense de historias. Graves sería uno de los mayores expertos en mitologías, en todas las mitologías. Y Lawrence era arqueólogo capaz de descubrir castillos en Palestina. Y Tolkien hablaba 7 lenguas. O sea, Inventa un encuentras unos universo. personajes de una ilustración enorme. Volvemos en un momento. Nace el Hobbit en 1937. Ahí es a donde Saca las cuentas. 1922, 15 años le toma armar el Hobbit. claro que hay algo que también le antecede, que es este libro que aquí tenemos, que es El Silmarillón. El Hobbit pertenece a una trilogía que se compone con El Señor de los Anillos. Basta decir que también estas obras se han llevado al cine con muchísimo éxito. Entre todo este bagaje de conocimientos y de experiencias, él conoce muchos idiomas, nada más es el anglosajón, el griego, el galés, el gótico, finlandés, islandés antiguo, noruego antiguo, alemán antiguo. Estos idiomas te van abriendo mundos porque cada idioma es una cultura y por supuesto tiene para poder armar todas estas invenciones de grupos, de elfos, de enanos. Tienes 4 personajes que están en los albores de una obra literaria o histórico-literaria muy potente. Porque los 7 pilares no solo es una reflexión sobre la campaña en el desierto, también es una reflexión sobre el mundo árabe. Tienes 4 personajes que están en las tormentas del odio a la guerra, el pacifismo, las primeras visiones del socialismo, el cooperativismo, en un mundo donde todo se discute, dotados de un nivel de ilustración altísimo, pero todavía a la hora de que lees Lucero del Alba, necesitas leerla sabiendo quiénes serán, Sí. porque eso es lo que le da el plus tremendo de la lectura, que es cuando empiezas a pensar dónde se cocinan los elfos, dónde se cocinan los orcos, dónde se cocinan los leones mitos. que hablan Aslan. de C.S. Lewis. Empiezas a pensar en dimensión transtemporal, a ver el futuro de estos 4 personajes y este momento clave. Andrés, los Gumming, muy importantes para nosotros, que son los que ¿Qué escriben son los Lucero Gumming? del Alba. Los Gumming es un grupo de escritores italianos, todos ellos vienen de la izquierda radical de los años 60 y que antes participaron en un proyecto que se llamaba Luther Blissett. Luther Blissett es insólito porque es un jugador de origen jamaiquino que jugaba en el Milán y que era malísimo. De tercera el cuate. Y que desataba todos los odios xenófobos en Milán. Y entonces ellos adoptan el nombre de Luther Blissett para decir los marginales, los despreciados, también tienen una historia. Y ellos empiezan a contar esa historia. Gumming quiere decir anónimo. Pero dependiendo de cómo se pronuncie, también puede ser 5 hombres. Y son 5 Los los 5 que Gummings. escriben ahí. ¿Y por qué se ponen el nombre de Gumming? Ellos dicen que se ha vuelto la literatura, el mundo editorial, se ha vuelto una fábrica de estrellas, que eso ha desplazado a las historias. Y ellos quieren poner en primer lugar las historias y desaparecer como autores. Y tienen una serie de libros maravillosos. Sí. Tienen Q,
que fue publicada en 1999 por Einaudi y traducida a 15 idiomas, que narra las guerras campesinas en Alemania. Es decir, todo lo que Engels escribió teóricamente está puesto en esta novela. Las guerras campesinas de 1524-1525 y el inicio del gran fraude bancario. Tienen 54, que fue publicada en 2002, que es una novela muy compleja sobre la cultura popular, los sueños destrozados de la resistencia italiana, que se publica unos días antes de que se dé el 11 de septiembre del 2001. Los ataques y luego la guerra en Afganistán. Tienen New Thing, una novela solista, que es una subversión estructural, una novela contada por distintas voces. Es la historia de una época contada en diversos planos narrativos. Tienen Manituana, publicada en 2007, que cuenta una historia a finales del siglo XVIII, cuando se anuncia la revolución que dio origen a Estados Unidos y que comienza en los bosques norteamericanos. Tiene una novela sorprendente que narra el terror en la Revolución Francesa, que es Brillante. El ejército de los sonámbulos. Y entonces el hipnotismo como una forma de contar esto, y al final tiene un epílogo donde van apuntando cada uno de los personajes que tuvo presencia real en esa época de la Revolución Francesa, que fue el terror. Leer es un verdadero placer y que la tentación del mitote librero es traerles esta idea de que la lectura es fiel amigo y compañero de nuestras vidas. Y representante de la realidad. Nos vemos ¡Nos vemos! en un próximo programa. Esto fue el Mitote Librero.